El semáforo rojo se apaga. El rugido ensordecedor de 20 motores de Fórmula 1 acelerando al unísono, pura adrenalina inyectada directo a las venas, la máxima categoría del automovilismo en su máxima expresión de violencia y velocidad. Y de repente, a mitad de la recta principal, el silencio escalofriante de un monoplaza perdiendo potencia casi por completo. Uf, sí. Una desaceleración tan violenta que parece que alguien literal desde un balcón le hubiera desconectado el cable de la corriente principal. Exacto, es dramático. Esa es la cruda, caótica y letal realidad de la parrilla en este 2026. Bienvenidos a DRS Zone. Hoy la promesa es una inmersión total, absoluta y sin ningún tipo de filtro en el desastre normativo y competitivo que está sacudiendo al deporte motor. Y vaya desastre, de verdad. Totalmente. Y antes de pisar el acelerador a fondo, tenemos una nota obligatoria que dictar. Este segmento forma parte de nuestra cobertura de noticias sobre los eventos recientes de la F1. Aclarado eso, creo que ya podemos entrar en materia, ¿no? Claro que sí. La misión el día de hoy, aquí en DRS Zone, es destripar este colapso absoluto que es el reglamento de motores de 2026. La intención es explorar a fondo la caída en picada de la épica de las carreras. O sea, esta crisis interna de equipos que alguna vez fueron gigantes y las tragedias mecánicas que tienen a leyendas del automovilismo luchando por sobrevivir en la pista. Así es. Vamos a desempacar no solo el qué, sino el cómo y el por qué la ingeniería ha traicionado al instinto en esta temporada. Es que el panorama actual exige mirar debajo de la carrocería. La narrativa romántica de las carreras de la que tanto se habla se ha estrellado contra un muro de concreto llamado física aplicada. Uf, qué frase. Física aplicada. Pues sí, toca diseccionar los datos crudos que han dejado estas primeras carreras, porque la realidad técnica honestamente es insostenible. Este nuevo marco reglamentario ha transformado un deporte de pura agresividad en un ejercicio matemático de supervivencia energética. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para entender verdaderamente el caos que se está presenciando en la pista, primero hay que entender el monstruo técnico que la Federación Internacional ha creado este año. Claro, el famoso cambio de reglas. Exacto. Hubo un cambio de reglas masivo buscando atraer a más fabricantes de autos y la gran promesa era un motor híbrido con un reparto de poder equitativo. Pero, a ver, parece que el tiro salió por la culata, ¿no? Imaginen a un atleta olímpico, un velocista de élite quedándose sin oxígeno a 5 metros de la meta. Lo fascinante aquí es cómo el modelo teórico fracasó por completo al entrar en contacto con el asfalto. O sea, el reglamento apostó todo a un reparto de 50% de potencia para el motor de combustión interna y 50% para el eléctrico. Que suena increíble en papel. Suena muy atractivo para las marcas que quieren vender autos eléctricos de calle, claro. Sin embargo, para lograr esto, la normativa eliminó el MGUH. El gran villano de la historia. NUA. Al quitarlo, toda la responsabilidad de recargar recae en el MGUK, que solo recupera energía cinética durante las frenadas. O sea, un cuello de botella brutal. Brutal. El resultado es un déficit enorme, dejando a los coches dependiendo de una batería con una capacidad de, escuchen bien, apenas 4 megajoules. 4 megajoules. A ver, para que la audiencia pueda visualizar ese número, hay que usar una analogía mecánica. Imaginen intentar vaciar una piscina olímpica usando una manguera de bomberos de altísima presión. Ajá, me gusta esa imagen. La manguera representa esos 350 kilovatios de salida de potencia eléctrica. O sea, una fuerza de empuje bestial. Pero la piscina, que vendría a ser la batería de 4 megajoules, es tan increíblemente pequeña que se vacía por completo en cuestión de segundos. Es el ejemplo perfecto. 100%. Ese trazado, digamos, por su diseño fluido y de altísima velocidad, requiere que el coche vaya con el acelerador a fondo durante aproximadamente 58 segundos en total a lo largo de una vuelta. ¿58 segundos a fondo? Sí, pero si el sistema libera esos 350 kilowatts de potencia máxima, esa piscina de 4 megajulios se drena por completo en apenas 34 segundos. 34. O sea, quedan más de 20 segundos de recta donde el motor eléctrico de repente dice «ya no hay más» y el coche se queda propulsado únicamente por el motor de combustión. Y ahí, justo ahí, es donde nace el temido fenómeno del superclipping. El terror de los pilotos este año. Esa pérdida de velocidad drástica. O sea, el coche no es que frene, es que deja de acelerar con la misma fuerza.
Y la resistencia del aire a más de 300 km por hora actúa como una pared invisible. Claro, y hay que diferenciar. El clipping normal ocurre cuando la unidad de control electrónico corta el despliegue de energía suavemente al acercarse al final de la recta. Pero el super clipping es abrupto. Es un golpe. Como el sistema sabe que se quedó sin batería y necesita energía desesperadamente para la siguiente vuelta, el motor eléctrico invierte su polaridad. ¡Wow! En lugar de empujar, empieza a actuar como un generador, cosechando energía de la rotación del eje trasero en plena recta. El impacto en el pilotaje es dramático. Obliga a los pilotos a usar la técnica del lift and coast. Que es levantar el pie del acelerador decenas de metros antes de llegar a la zona de frenado para ahorrar batería. O sea, obligar a los mejores pilotos del mundo a levantar el pie en una vuelta de clasificación es matar el instinto de la Fórmula 1. Es ir en contra de su naturaleza, totalmente. Pero el problema no es solo la falta de espectáculo. O sea, el verdadero peligro de este déficit energético es la seguridad. Se están viendo deltas de velocidad de hasta 50 km por hora entre un coche que está en plena vuelta rápida y otro que acaba de sufrir un superclip. 50 kilómetros por hora es una barbaridad. En las consecuencias de esa diferencia de velocidades ya se materializaron con el espeluznante accidente de Oliver Bearman contra Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón. ¿Qué momento tan aterrador fue ese? Colapinto estaba en fase de recarga severa, moviéndose a una velocidad reducida, y Bearman venía detrás en modo de ataque total. Con 50 km por hora de diferencia de velocidad en un punto ciego del circuito, esquivarlo fue matemáticamente imposible por el tiempo de reacción humano. Y las luces rojas traseras de los monoplazas, que supuestamente avisan cuando un coche recarga energía, pues no sirven de nada en este escenario, porque ahora parpadean casi constantemente por las nuevas exigencias del sistema. Ya no son un indicador fiable. Exacto. Es un riesgo letal. Si un piloto no puede evaluar la velocidad de cierre del coche de adelante, un impacto grave es inevitable, lo cual nos lleva a una crisis de seguridad que la FIA tiene que resolver ya. Y vaya que están bajo presión. Si conectamos esto con el panorama general, esa urgencia generó una reunión de emergencia fechada para el 9 de abril. La famosa reunión. Así es. Y la propuesta principal sobre la mesa es radical. Reducir el pico de potencia eléctrica de los monoplazas bajando el límite de 350 kilowatts a 200 kilowatts. A ver. Esta es la parte que requiere un análisis detallado. A simple vista parece una locura. Si el problema central de estos coches es que se quedan sin energía a mitad de la recta, ¿cómo planean solucionar la falta de energía cortando drásticamente la potencia de salida? O sea, ¿cómo tiene sentido eso? Pues la respuesta está en la curva de descarga. Al bajar de 350 a 200 kilowatts, los caballos de fuerza totales del coche, combinando el motor térmico y el eléctrico, van a caer de unos 1000 a unos 820. O sea, un bajón de potencia brutal. Efectivamente, el coche pierde velocidad punta absoluta. Pero la clave de la ingeniería aquí es el flujo. Volviendo a tu analogía de la manguera y la piscina, si se reduce la presión del agua que sale de la manguera, la misma piscina pequeña tardará mucho más en vaciarse. Ah, claro. En lugar de quemar toda la energía de golpe de forma violenta, se dosifica para que alcance a cubrir la distancia. Exactamente. Los datos proyectan que, limitando el flujo a 200 kilovatios, esa misma batería de 4 megajulios entregará empuje constante durante 60 segundos completos. ¡Wow! Eso cambia todo. Esto cubre perfectamente los 58 segundos de aceleración a fondo que exige una pista como Suzuka. A nivel global, sí, el tiempo por vuelta será 1 o 2 segundos más lento, pero el comportamiento del motor volverá a ser natural, predecible. ¿Qué es lo que los pilotos están pidiendo a gritos? El reparto de poder real pasaría a ser aproximadamente un 67% térmico y un 33% eléctrico. Esto elimina la necesidad del lift and coast extremo.
Devolver el control a las manos de quien conduce, permitir que ataquen los vértices de las curvas basándose en el agarre del neumático, y no en lo que un algoritmo dicta sobre el estado de la batería. Que de eso se trata, correr, ¿no? Exacto. Sin embargo, hay otra solución que se propuso en esas reuniones que suena a receta para el desastre. Liberar la aerodinámica activa en zonas de curvas rápidas. Básicamente permitir que alerones móviles se ajusten automáticamente en pleno giro para reducir la resistencia al aire. Uf, eso es jugar con fuego. Modificar la aerodinámica activa en curvas de alta carga es un atrevimiento técnico peligrosísimo. Tomemos como ejemplo la curva 130R en Suzuka. Es un giro que se toma a unos 300 km por hora. A fondo. A esa velocidad, el coche no se mantiene pegado al asfalto por el peso de sus piezas. Se mantiene pegado por la carga aerodinámica. O sea, la presión del aire empujando los alerones hacia abajo. Claro. Si un sistema automático abre un flap en el alerón trasero para reducir el drag o resistencia y ganar velocidad, y por un error de software ese flap no se cierra en el milisegundo exacto antes de la frenada, el coche pierde repentinamente el 30% de su agarre. Y el piloto se convierte instantáneamente en un pasajero a merced de la inercia directo contra el muro de contención. No, qué locura. La dependencia extrema en el software nos lleva al siguiente punto crítico. Porque los problemas electrónicos y de gestión de energía no solo están arruinando las rectas, están destruyendo la jerarquía de la parrilla desde el momento mismo de la arrancada. Oh, sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El garaje de Mercedes es el ejemplo perfecto de una crisis de polos opuestos. La dinámica interna en Mercedes en este momento es digna de estudio. Las cifras muestran un contraste brutal. Es de locos. Por un lado tienes a Kimi Antonelli, el novato de 19 años, logrando victorias consecutivas en China y Japón, asegurando poles y liderando el campeonato mundial de manera implacable. 19 años y dominando a todos. Su nivel de adaptación a este reglamento roto ha provocado que leyendas del paddock como René Arnoux declaren abiertamente que el ascenso de Antonelli es un calco de la era de Lewis Hamilton, e incluso comparan su capacidad de leer la pista con la de Ayrton Senna. Palabras mayores. Pero del otro lado del garaje, la situación de George Russell es una auténtica película de terror. Y aquí es donde la conexión de los problemas técnicos se hace evidente. A ver, Russell no ha olvidado cómo manejar de la noche a la mañana. ¡Claro que no! Pero los datos indican que el equipo ha perdido 21 posiciones acumuladas en la primera vuelta de las carreras y sprints este año. 21 posiciones regaladas al apagarse el semáforo rojo. Es inaceptable para un equipo como Mercedes. El problema del coche de Russell radica en una tormenta perfecta entre la gestión térmica y el software del tren motriz. Para que un Fórmula 1 arranque sin patinar, la goma del neumático tiene que estar en una ventana de temperatura muy específica. Y es una ventana minúscula. Exacto. Sin embargo, el chasis de Mercedes parece tener un fallo crónico para generar fricción durante la vuelta de formación a baja velocidad. O sea, los neumáticos llegan al cajón de salida prácticamente fríos. Y cuando el semáforo se apaga y el piloto suelta el embrague, la entrega de ese 50% de torque eléctrico que es instantánea y súper agresiva, golpea de lleno contra un neumático frío que no tiene adherencia. Patinan y patinan. El resultado es que las llantas giran en banda, el coche no avanza y parece que arranca sobre un bloque de hielo. Debe ser frustrante a más de poder. Y a esa falta de agarre se le suman errores de código directos. Russell sufrió en carne propia un fallo en el mapeo del motor durante una carrera. El sistema de su coche disparó un superclip indeseado. Sin que él hiciera nada. Exacto. El piloto no había levantado el pie para recargar, pero el software interpretó mal los parámetros de la batería y cortó el despliegue de energía abruptamente. Su monoplaza perdió impulso de golpe en la recta y Charles Leclerc lo rebasó sin el menor esfuerzo. Cuando un error de programación cuesta posiciones en pista, la moral del equipo de ingeniería colapsa. Y a Toto Wolff se le deben estar cayendo los pocos pelos que le quedan. Es un contraste absoluto con el garaje de Red Bull. Pero no por las razones que el mundo esperaba. Todo el ecosistema de la Fórmula 1 anticipaba que Red Bull sufriría enormemente este año al construir su propio motor desde cero por primera vez tras la salida de Honda. Todos pensaban eso. Se esperaba que su unidad de potencia fuera el eslabón débil. Pues la ironía técnica de la temporada
es que Red Bull fabricó un motor de combustión soberbio. El área de propulsión no es el ancla que los ha arrastrado a la zona media de la tabla. Entonces, ¿qué es? El fracaso monumental está en el área que dominaron con mano de hierro durante más de una década. La aerodinámica. El diseño del chasis y el suelo del coche simplemente no están generando la succión necesaria. Espera, ¿y esto es un efecto secundario de albergar ese nuevo motor? Es altamente probable. Los coches actuales utilizan aerodinámica de efecto suelo. El 60% del agarre se genera en los túneles Venturi debajo del coche, por donde el aire viaja a gran velocidad creando un efecto de vacío. Ajá, el famoso efecto suelo. Pues si el nuevo motor de Red Bull requiere radiadores más grandes o sistemas de refrigeración más voluminosos, los ingenieros se ven obligados a ensanchar los pontones laterales. Claro, cambia toda la forma del auto. Ese volumen extra interrumpe el flujo de aire limpio que debería viajar hacia el difusor trasero, destruyendo la carga aerodinámica global del monoplaza. Y mientras Red Bull pelea con el flujo de aire, McLaren entendió cómo usar el software a su favor. Ellos compran el motor a Mercedes, y al principio no sabían cómo exprimirlo, pero la telemetría muestra que lograron ajustar la curva de entrega de potencia. Brillante lo de McLaren. Al suavizar cómo el motor eléctrico entrega el torque en la salida de las curvas, McLaren redujo la degradación de sus neumáticos y logró enmascarar la resistencia aerodinámica de su chasis. Y ojo, que Ferrari tampoco ha perdido el tiempo. Han estado ejecutando pruebas privadas en Fiorani Mugello bajo reglas de rodaje para validar la correlación de sus datos de túnel de viento. La zona alta está en una carrera armamentística de desarrollo. Sacando chispas. Pero el contraste real del impacto de esta normativa se aprecia al observar la cola del pelotón, donde la situación roza lo insostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es doloroso observar a talentos generacionales como Fernando Alonso y Carlos Sainz atrapados en maquinarias que estructuralmente están fallando en los fundamentos más básicos de la ingeniería automotriz. El desarrollo del Aston Martin AMR26 es un caso de estudio sobre cómo perder el rumbo técnico. Están perdidísimos. En el Gran Premio de Japón, que es la casa matriz de su nuevo socio motorista Honda, el foco del equipo no estaba en sumar puntos, estaba en la supervivencia pura. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, confesó públicamente que sintió un alivio extremo simplemente al ver que el monoplaza lograba cruzar la meta sin desintegrarse mecánicamente. ¡Qué fuerte! Fue una escena súper reveladora ver a Fernando Alonso, antes de subirse al coche en la parrilla, acercarse a Watanabe y decirle, "Gambate", una expresión japonesa que significa esfuérzate al máximo. Se le notaba la desesperación. Un gesto que mezcla liderazgo y desesperación pura, pidiendo un esfuerzo titánico a los ingenieros japoneses, porque lo que vivió Alonso en los entrenamientos libres fue brutal. El coche sufrió un misterio técnico que paralizó al equipo. Durante las prácticas libres del viernes, el AMR26 experimentó vibraciones armónicas tan violentas que le subían a Alonso por las manos a través del volante y le bajaban por las piernas. Imagínate manejar a 300 por hora así. Resonancia con la frecuencia natural del chasis de fibra de carbono. El equipo tuvo que trabajar a ciegas y retirar de emergencia una pieza experimental de la columna de dirección por miedo a una fractura catastrófica en plena recta. Quitar piezas estructurales experimentales horas antes de clasificar demuestra que, literal, no entienden el comportamiento físico de su propio coche. El propio Alonso ha advertido que las próximas carreras serán un periodo de dolor extremo, mientras intentan descifrar si hay salvación para este concepto aerodinámico. Es un desastre. Pero el drama de Aston Martin palidece al analizar las métricas del garaje de Williams. El FW48 salió de la fábrica con un problema estructural gravísimo, un sobrepeso documentado de 30 kilogramos por encima del límite mínimo establecido por la FIA. 30 kilos de exceso de peso. O sea, en una categoría donde los ingenieros raspan la pintura de los cascos y dejan la fibra de carbono al desnudo para ahorrar unos cuantos gramos. ¿Cómo es mecánicamente posible equivocarse por 30 kilos en la era de los simuladores digitales? Es que ese tipo de sobrepeso masivo no es un error de cálculo aerodinámico, Suele ser el resultado de un fracaso en las pruebas de choque de la FIA previas a la temporada. Ah, los crash tests. Exacto.
Cuando un diseño de chasis no pasa las estrictas pruebas de impacto frontal o lateral, el equipo no tiene el tiempo ni los recursos para rediseñar una estructura interna de celosía que sea fuerte y ligera a la vez. Entran en pánico. La solución de pánico es la fuerza bruta. Envolver los mamparos del chasis con capas y capas adicionales de fibra de carbono gruesa para asegurar que pase la prueba de seguridad. Esa aplicación bruta de material es lo que añade decenas de kilos al monoplaza. Y las matemáticas del peso en el automovilismo son crueles e implacables. Totalmente. La regla de oro en el diseño de un coche de carreras dicta que reducir masa es la única manera de obtener velocidad gratuita, independientemente de la eficiencia del motor o de la aerodinámica. El cálculo promedio aceptado en el paddock indica que por cada 10 kilogramos adicionales de masa, un monoplaza pierde aproximadamente 0,3 de segundo por vuelta. Lo que significa que con 30 kilos de sobrepeso, el coche de Williams está perdiendo casi un segundo entero por vuelta frente a la competencia, única y exclusivamente por arrastrar fibra de carbono inútil. Es un ancla. Con esa desventaja, el hecho de que Carlos Sainz lograra sumar puntos en China es uno de los milagros de conducción más impresionantes de la temporada moderna. Mientras Sainz extrae rendimiento de donde no hay física que lo respalde, su compañero de equipo, Alexander Albon, admitió que sus domingos se han convertido en meras sesiones de pruebas extendidas, limitándose a recolectar flujo de datos de sensores en los alerones delanteros porque el coche no es competitivo. Pobre Albon rodando por rodar. El jefe de Williams, James Vowles, ha marcado las semanas previas a la carrera en Miami como el periodo más crítico de la historia reciente de la fábrica en Grove, obligando a someter el chasis a una dieta extrema. Si logran limar 15 kilos de peso muerto, el salto automático de medio segundo por vuelta revolucionará su posición en la tabla. Es que la disciplina se encuentra en un punto de presión insostenible. Hay ingenieros de élite diseñando parches de emergencia a ciegas para evitar resonancias mecánicas. Hay talentos generacionales frustrados al tener que administrar baterías microscópicas a 300 kilómetros por hora. Sí. Y existe un libro de reglas técnicas que ha arrinconado a la categoría más avanzada del mundo hacia un callejón sin salida de eficiencia mal ejecutada. Y fíjate que el colapso de este reglamento de motores en 2026 obliga a mirar más allá de Miami, obligando a proyectar hacia el futuro a mediano plazo. Si esta fórmula híbrida 50-50 resulta ser un fracaso estructural inarreglable, se plantea un escenario fascinante para el próximo cambio regulatorio de 2030. Esto plantea una pregunta importante sobre el futuro de la ingeniería motriz para toda nuestra comunidad. Si la integración de baterías enormes y sistemas de regeneración complejos está matando la dinámica vehicular y el peso de los coches, ¿tal vez la Fórmula 1 se vea acorralada? Es una posibilidad muy real. ¿Será este desastre de 2026 el catalizador que obligue a la categoría a abandonar los sistemas híbridos por completo en 2030, apostando todo a motores de combustión ligeros propulsados al 100% por combustibles sintéticos sustentables? ¿O tal vez veremos el salto drástico hacia una electrificación total o celdas de hidrógeno? El debate sobre qué tecnología sobrevivirá a esta crisis definirá la próxima década del deporte, sin duda. La comunidad del automovilismo siempre está debatiendo estas fracturas en la normativa. Y para quienes nos escuchan, no se queden fuera de la conversación. Las plataformas como TikTok, Instagram y YouTube siempre están ardiendo bajo el nombre de DRS Zone con los análisis de telemetría y las opiniones de los fanáticos que no se pierden un solo milisegundo de esta locura que llamamos Fórmula 1. Nos vemos en la próxima curva.